Bendiciones del Señor para todos y todas. Vamos a orar esta mañana. Padre Celestial, esta mañana venimos ante tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo, dándote gracias por el milagro de que nosotros estemos aquí reunidos, porque ya esto es un milagro, Señor. Ya es un milagro que esta mañana estemos juntos en este lugar adorando tu nombre, Señor. Porque es por tu misericordia, por tu gracia, por tu gran poder, por tu gran amor que estamos esta mañana en este lugar, Señor. Gracias te damos, Señor. Jesucristo, tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Oh Dios de la gloria, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Los líderes de todas las demás religiones, oh Señor, están en sus tumbas y ellos no pueden hacer nada, Señor. Pero tú, Jesucristo, tú resucitaste de entre los muertos, te levantaste, Señor, y hoy estás vivo, Señor. Hoy estás vivo, Señor, para hacer maravillas en medio de nosotros, Señor. Y esta mañana, Señor, oh Dios, nosotros sabemos, Señor, que tú estás aquí. Que tú estás aquí, Señor. Hasta podría poner una silla, Señor, aquí, Señor, delante, Señor, para que tú tomes el lugar, Señor. Porque realmente tú estás aquí, Señor. Te levantaste de entre los muertos, Jesucristo. Y estás vivo, Señor. Estás vivo esta mañana, Señor. Gracias te damos, Señor, por habernos escogido. Y gracias por darnos el privilegio, Señor, de ser tus hijos y de estar en este lugar para recibir de ti, Señor, esta mañana. Porque vamos a recibir de ti, Señor. Porque tú estás aquí, Señor. Vas a hacer maravillas, Señor. Por eso es que disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida para recibir de ti, Señor, esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. El cristianismo es una experiencia de milagros. Amén. El cristianismo es una experiencia de milagros. Si no, sería una religión muerta, hermanos. Yo espero que en mi vida constantemente estén sucediendo milagros. Milagros de ese Jesucristo que se levantó de entre los muertos y que hoy está vivo. Nuestro Señor no es Mahoma, que está en una tumba. Sus huesos no se han movido de ahí desde que murió. Pero la tumba de Jesucristo está vacía, porque Él resucitó. Por eso es que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo. Hermanos, hoy es un culto de milagros, hoy es un culto de sanidad. Hoy es un culto donde el Señor quiere glorificar su nombre en medio de nosotros. La palabra que vamos a compartir hoy le pusimos persiguiendo el milagro. ¿Cuántos desean un milagro? ¿Cuántos esperan un milagro? Levante su mano todo aquel que desea y espera un milagro esta mañana. Gloria a Dios. A través de la fe usted puede recibir en este día el milagro que usted quiere y que usted necesita. En bendición espiritual, porque hay bendiciones. Espero que aquí haya más de uno deseando milagros espirituales, dones espirituales, ser lleno del Espíritu, ser bautizado por el Espíritu Santo, bendecido por el Señor, con toda bendición espiritual, dice la palabra. Bendición en salud, en sanidad, bendición en cuanto a lo que es material, las necesidades, toda clase de cosa que usted pueda necesitar esta mañana, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Qué actitud tener cuando nosotros queremos recibir un milagro? Vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 26. Dice así la palabra del Señor. Mateo 9, 26. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces él les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de aquellos ciegos fueron abiertos. Amén. Se difundió la fama de todo esto por toda aquella tierra. Dice el versículo 1. Esos 2 ciegos vinieron a Jesús, dice, vinieron a él, porque ellos habían oído hablar de la fama de Jesús. Porque Jesús había hecho milagros y sobre todo acababa de pasar un milagro
que él había sanado, había resucitado a la hija de Jairo. Acababa de suceder ese milagro y la gente comenzó a creer y a hablar acerca de aquel milagro, de cómo Jesús, después de que la niña había muerto, cómo Jesús la levantó. Y su fama, dice, que se comenzó a extender por toda aquella tierra. Se difundió la fama. ¿Cuál es la fama de Jesús? La fama de Jesús, hermanos, es que Él sana a los ciegos, Él sana a los sordos. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy por los siglos de los siglos. Y usted tiene que conocer de la fama de Jesús. Él sana a los paralíticos, Él resucita a los muertos, Él hace toda clase de milagros, porque Él es el Señor de señores, Él es el Señor de los milagros. Esa es la fama de Jesús. Su fama se difundió por todas partes y esa fama, hermanos, nos ha llegado a nosotros hoy. Yo sé que la fama de Jesús es esta, hermano, por eso yo camino con Él, porque yo sé que Él es famoso para hacer milagros, para sanar a los enfermos. Él sanaba a los leprosos, Él sanaba a los paralíticos, Él puede sanar hoy igual, Él puede sanar igual el cáncer. Hoy la lepra no se ve por estos rumbos, gracias a Dios, pero hay otras plagas y hay otras enfermedades y Jesús es famoso para sanar lo que sea. Esa es la fama de Jesús. Y yo quiero que ustedes oigan de la fama de Jesús y que también ustedes puedan extender la fama de Jesús y que juntos extendamos la fama de Jesús. Porque el mundo necesita saber de la fama de Jesús, que Él es el que perdona los pecados, que Él es el que puede ayudar, que Él levanta al hombre del polvo, lo levanta del muladar, dice la palabra, y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Levanta al pobre del muladar, lo levanta al pobre de lo más bajo y lo hace sentar con los príncipes. Amén. Ese es nuestro Dios. No hay nada imposible para Él. Cuando creemos en Él, cuando lo seguimos a Él, cuando creemos en su fama. Y pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo, porque estos dos ciegos habían oído, no veían, pero habían oído hablar de la fama de Jesús. Y cuando Jesús va pasando por allí, habiendo conocido de la fama y siendo ellos ciegos, entonces ellos lo siguen dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Nosotros hemos oído que tienes fama, que sanas a los ciegos y nosotros somos ciegos. Necesitamos que nos sanes. Y lo siguieron. Y llegando a la casa, vinieron a Él. Llegado Jesús a la casa, vinieron a Él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor, porque hemos oído tu fama. Creemos que puedes hacerlo. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho, y los ojos de ellos fueron abiertos. Hermanos, es que cuando alguien conoce de la fama de Jesús y cree en Jesús, esto lo mueve a uno, esto lo tiene que mover a uno. Esto movió a los ciegos. Ellos habían oído de su fama y ellos creyeron en Jesús y esto los movió, y a pesar de su imposibilidad, cuando ellos oyeron que Jesús estaba pasando, entonces ellos lo siguieron. Es que hay que perseguir el milagro. Esa es la palabra que estamos compartiendo, persiguiendo el milagro. Persiga su milagro. Hermano, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy por los siglos de los siglos. Persiga el milagro. Tal vez tenga que ir tropezando como esos ciegos y gritando, pero ellos llegaron hasta Jesús. ¿Creéis que puedo hacer esto? Sí, Señor. Y les tocó los ojos y los sanó. Y recibieron la vista. Cuando uno conoce la fama de Jesús y cree en Él, hermanos, esa fe mueve nuestra voluntad. Nos mueve. La pasividad, hermanos, no nos permitiría, la voluntad pasiva no nos permite recibir de Dios. No podemos estar quietos. Hay que perseguir a Jesús. Esos ciegos lo persiguieron, hermanos. Jesús ni siquiera fue donde estaban los ciegos y les dijo, ¿quieren que los sane? No, ellos tuvieron que perseguir a Jesús. La gente seguía a Jesús porque la gente buscaba el milagro, porque oían de su fama y creían verdaderamente que Jesucristo podía ayudarles, que Jesucristo podía sanarles, que Jesucristo podía hacer el milagro. La fe, hermanos, es acción. La fe es acción. La fe es perseguir ese milagro. Vamos a Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, en el versículo 1.
Dice que entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él, a causa de la multitud, entonces ellos descubrieron el techo donde Jesús estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Gloria a Dios. Hermano, eso es perseguir el milagro. Perseguir el milagro es que estos llegan y hay una multitud, la casa estaba saturada porque la gente sabía de la fama de Jesús y la casa estaba saturada, no había por dónde llegarle, y aquellos 4 con el paralítico, entonces ellos dicen: aquí hay que hacer lo que sea, porque para perseguir el milagro, hermanos, hay que hacer lo que sea. Y entonces tuvieron una idea: para llegar a Jesús, subámonos al techo, subámonos por encima, hagamos un hueco y bajémoslo por ahí. Hermanos, y por ahí llegó el paralítico. ¿Cuántos están dispuestos a subirse al techo y hacer un hueco? Es que hay que hacer algo. Es que hay que hacer algo para acercarse a Jesús. El milagro hay que perseguirlo, porque eso es fe. Fe es no detenerse ante nada. Fe es que si usted conoce de la fama de Jesús y usted cree que el Señor le puede ayudar, usted no se va a detener ante nada. Si hay una multitud atravesada, no es problema. No hay nada que lo pueda detener a usted, porque su fe es verdadera y es firme. Y si usted tiene que subirse al techo y bajar por el techo para llegar a Jesús, entonces lo hace como lo hicieron estos hombres. ¿Y qué fue lo que vio Jesús? Fe. Dice: y al ver Jesús, la fe. Hermanos, porque lo que movió a esta gente a subirse al techo y hacer algo y vencer cualquier obstáculo fue su fe. Porque la fe vence cualquier obstáculo para acercarnos a Jesús. Hay veces hay obstáculos que vencer. Miren, a veces puede ser hasta la pena, hasta simplemente la vergüenza de pasar para que oren por mí. Hasta eso podría ser. Y eso podría ser un obstáculo. Pero a través de la fe, porque Jesucristo es el mismo y Él está aquí esta mañana, usted puede vencer cualquier obstáculo para obtener su milagro. Dice la palabra en Lucas 6, en el versículo 17. Decía esta palabra que acabamos de leer, que cuando la gente se dio cuenta que Jesús estaba en casa, ¿saben una cosa? Hoy Jesús está en esta casa. Él está en esta casa. Él es el mismo. Lo mismo que pasó ese día en esa casa puede pasar aquí si usted cree en el poder de Jesucristo. Él no está en la tumba, hermanos. Él resucitó. Por eso les dije que el cristianismo es una experiencia de milagros. En Lucas 6, 17 dice que y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. A todos, hermanos. La presencia de Jesús puede sanar a todos cuando hay fe. Pero esta gente venían, hermanos, de las costas. Ellos venían de todas partes. La gente viajaba porque ellos venían persiguiendo el milagro. Ellos venían para oír a Jesús, pero hermanos, ellos viajaban. Y en ese tiempo, hermanos, no era que cogían un avión, ni cogían el bus. La mayoría de gente caminaban
era a pie. Ellos caminaban desde distancias enormes porque la fama de Jesús, oían de la fama de Jesús y ellos creían que Jesucristo podía hacer un milagro. Y Él es el mismo. Él está aquí esta mañana. Es el mismo Jesús. Créalo. Crea que Jesús es el mismo, que Él está aquí. El mismo que estuvo en aquella casa, hoy está aquí. Es el mismo. Hermanos, si yo me paro aquí con toda la autoridad que el Señor me da, como si yo fuera el dueño del mundo. Porque dice la palabra que Él nos ha dado autoridad. Y Él dice que a Él le fue dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esa autoridad Él nos la ha trasladado a nosotros. Yo tengo esa autoridad. Por eso yo me paro aquí como si fuera el dueño del mundo. Con toda la autoridad, hermanos. Él no va a hacer nada si no es a través de alguien. Todo lo tiene que hacer a través de alguien. Amén. Él no puede hacer nada si no es a través de alguien. Hermanos, si Dios a usted le ama, el Señor a usted le ama. Él no quiere que usted esté afligido, que usted esté enfermo, que usted esté cargado. Él quiere que usted esté libre, que usted esté sano, que usted esté bendecido. Eso es lo que Él quiere. Dice la palabra que la fe obra por el amor. La fe obra por el amor. Y yo le digo, Señor, fluye a través de mi vida. Que tu autoridad y tu poder fluyan a través de mi vida. Hermanos, yo me preparo para venir aquí. Siempre me preparo. Pero cuando yo sé que tenemos un culto de milagros, yo me preparo más. Y yo me voy esta semana. Y siempre que tenemos un culto así, y yo voy a compartir la palabra, yo me preparo. Y esta semana, el jueves, desde el jueves, yo me fui en ayuno a la montaña. Desde el jueves hasta el sábado. A buscar del Señor. Porque yo sé que necesito prepararme. Porque Dios tiene que hacer las cosas a través de mí. Yo sé que tiene que hacerlas a través de mí. Amén. Y también las voy a hacer a través de usted cuando usted se dispone para el Señor Jesucristo. Y cuando usted se prepara en la presencia de Dios. Pero Él tiene que fluir a través de nosotros. Él dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pondrán sus manos entonces sobre los enfermos y sanarán. Jesús decía, cuando llegó el hombre y le dijo de su siervo que estaba enfermo, yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Hermanos, yo le digo al Señor, yo iré y le sanaré. Yo le digo igual, porque yo no estaría haciendo aquí nada si no fuera por medio de la autoridad y el poder de Cristo en mí. Jesucristo es el mismo. Lo que pasa es que Él opera hoy a través de nosotros. La carne de Jesús hoy es esta. Él no tiene carne hoy, la carne que Él tenía, sino que somos nosotros mismos, su cuerpo. Esta es su carne. La gente viajaba para conseguir el milagro. Dice Lucas 18, capítulo 1. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, y diga por favor, venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Perseguir el milagro, hermanos, es esta insistencia. Es venir a Él. Esa viuda venía a Él, y venía a Él, y venía a Él, hasta que le hizo justicia. De fijo, dice Jesús, que le responderá. Porque ¿qué tenía esta mujer? Fe. Esa perseverancia de esta mujer era fe. Y aquel que clama a Él, día y noche, dice, eso es fe. Hasta que venga la respuesta. Amén. Porque dice que si este juez injusto le respondió a la viuda, ¿cuánto más nuestro Dios dará respuesta a sus hijos, a sus escogidos? ¿Cuántos escogidos hay aquí que claman a Él día y noche? Espero que usted clame día y noche. O por lo menos que clame día, o por lo menos que clame noche. Pero lo que había era fe. Porque dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre y hace la pregunta, ¿hallará fe? Hermanos, el Señor Jesucristo quiere encontrar fe en usted hoy. Eso es lo que Jesús quiere. Él está aquí, hermanos. Pero Él quiere hallar fe
en usted, porque ¿qué fue lo que extendió aquella mujer que tocó el manto de Jesús? ¿Qué fue lo que extendió? Fue su fe más que su mano. Amén. Fue su fe. Jesús dice, ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen, la multitud te aprieta y todo el mundo te toca y preguntas quién te tocó. Lo que pasa es que muchos lo estaban tocando ahí en ese momento, pero hubo una mano que llevaba algo diferente y era la fe. Eso es lo que Jesús quiere encontrar hoy en nosotros. Él está aquí. Todo está servido. El milagro suyo está servido. Su sanidad está servida. Todo está listo para que usted lo reciba hoy. Usted tiene que tocarlo con su fe. Tiene que alcanzarlo con su fe. Eso es lo que el Señor Jesús está esperando hallar fe. Fe para que podamos recibir de Dios. Active su fe esta mañana. Y pídale al Señor que le indique, ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer para recibir? Aquellos tuvieron que abrir un hueco en el techo. ¿Qué tengo que hacer yo para recibir de ti? ¿Qué tengo que hacer, Señor, para activar mi fe? Para que mi voluntad no se quede pasiva y sea un obstáculo para recibir el milagro que necesito. Maravilla el Señor con su fe. Lucas capítulo 7, versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, oyó su fama, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria a Dios. Jesús se maravilló. Jesús quiere hallar fe. Jesús quiere que lo maravillemos hoy. Él está aquí. Él quiere que usted lo maraville con su fe, con su actuar, con una voluntad activa, creyéndole a Él para recibir verdaderamente ese milagro. Hermanos, es que tiene Él la mesa servida. Todo está listo para nosotros hoy. Usted puede alcanzar hoy un milagro. Hoy es un día de milagros. Jesucristo es el mismo. Él es el mismo. Él está aquí esta mañana para darle respuesta a su petición, a su necesidad. Él quiere glorificarse en usted. Vamos a hacer algo. Y lo vamos a hacer como el Señor me indicó que lo hiciera. No se necesitan muchas palabras. El Señor solamente daba la palabra. Si usted tiene fe, vamos a hacer una fila que comience ahí. Si usted quiere hoy recibir un milagro del Señor Jesús, porque lo voy a hacer como el Señor me dijo, comience, haga algo. Maravilla al Señor con su fe. Si usted tiene una necesidad, maravilla al Señor con su fe. Comience a alabar a Dios. Adore a Dios ahí donde usted está. Comience a darle gracias por lo que Él va a hacer en su vida esta mañana. Porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Alabe a Dios ahí donde usted está. Glory, venga aquí. ¿Cuál es su necesidad? Levante sus manos en señal de recibir. En el nombre de Jesucristo, yo te doy la palabra en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesucristo, ordeno ahora mismo que esa gripe se vaya de su cuerpo y que espíritu de mansedumbre y de humildad venga sobre tu vida. En el nombre de Jesús en este momento. Te doy la palabra en el nombre de Jesús. Cada quien se va a llevar su palabra esta mañana. Y esa palabra en el nombre de Jesús va a ser el milagro en su vida. En el nombre de Jesús, recibe en el nombre de Jesús.